Bueno, comparte con nosotros el diputado de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, diputado del Distrito Nacional y también una de las personas que lleva la voz cantante con los temas de la frontera, el tema haitiano principalmente. Vinicito, buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy contento de estar aquí. Para mí es un gran honor compartir este programa con ustedes. Vinicito, iniciando, queríamos iniciar con la carta del padre Ruiz, saber tu opinión, tu punto de vista sobre esta carta donde él se separa temporalmente. Mira, el hecho objetivo es que por la condición del padre Manuel Ruiz de enlace oficial de la Iglesia Católica con el gobierno dominicano, es evidente que hay un rompimiento en curso muy serio, muy grave entre la Iglesia Católica y el presidente de la República, Danilo Medina, porque esto no se puede ver como un tema personal del padre Manuel Ruiz. El padre Manuel Ruiz es un hombre de la... Pero la personalizó. Sí, pero la renuncia es a su cargo de enlace oficial entre la relación de la Iglesia con el Palacio Nacional. Y para nadie es un secreto la cercanía absoluta del padre Manuel Ruiz con el cardenal y con el episcopado en general. Él ha sido realmente, en estos 2 años de gobierno, de presidencia de Danilo Medina, él ha sido el enlace oficial con el gobierno. El rompimiento, la carta implica términos muy severos acerca de la conducta del presidente de la República frente a lo que ellos estiman debió ser su relación con la Iglesia. Y yo creo que independientemente de cualquier valoración que se tenga del fondo de la discusión, creo que es un grave error político del presidente de la República, que mi aliado, mi amigo, en medio de unas navidades, a 1 año y 5 meses de un proceso electoral, entrar en un choque directo con la Iglesia Católica, yo creo que es un grave error innecesario que no debió nunca ocurrir. Y que me extraña porque Danilo Medina, si algo le ha caracterizado hasta el día de hoy, es ser un hombre prudente, ser un hombre conciliador y ser un hombre que ve más allá de la curva. Y él sabe perfectamente, y parece que eso es lo que no ha tenido en cuenta en esta oportunidad, de que esto choque con instituciones como la Iglesia Católica, con cuestiones fundamentales de la Iglesia y sobre todo con un tema constitucional, tienen un impacto que no es coyuntural en estos días de Navidad. Esta es una situación que puede representar de arrastrar a su partido PLD a una lealtad hacia el presidente ciega, devolviéndose de lo que ya el PLD ha votado en el Congreso, puede tener consecuencias muy graves en el orden político para esa organización. Hay un trasfondo, algo nuevo que surge en el debate con la carta del padre Ruiz. Él dice que se han dado cuenta de que en el fondo el debate no es sobre el aborto, sino sobre la reelección. ¿Cómo se ha sentido este tema en la Cámara de Diputados? ¿Las presiones van finalmente porque le voy a decir al pueblo dominicano a ustedes lo que ha ocurrido. Había una solución. La Comisión de Justicia había determinado de que había un fallo que el presidente no mandó un texto alterno, y eso se iba a conocer la pasada sesión, y eso, sin entrar en el fondo, vamos a decir, se iba a descartar por esa forma. ¿Qué ha ocurrido? Que intrigas políticas internas le dieron la noción falsa al presidente Medina de que se trataba de una conjura interna contra su liderato, culpando a los seguidores del presidente Leonel Fernández de querer supuestamente propinarle una derrota política con este tema de la observación. Algo, yo que estoy ahí, que es una infamia, porque ahí no ha habido en este tema ningún tipo de manipulación, de hacerle daño al presidente, ni de hacerlo quedar mal. Simple y llanamente hemos dicho, él cometió un error, errar es de humano, y sobre todo que el error que cometió primariamente es un error técnico legal.
Cosa extraña en alguien que fue diputado tanto tiempo. Bueno, lo que pasa es que él no es abogado y no usó la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, violando lo que son las normas elementales de cualquier gobierno. Él tiene como consultor jurídico a César Pina Toribio. Él simple y llanamente no lo usó, la consultoría. Lo hizo el segundo del ministro Montalvo, Luis Henry Molina, el colega Luis Henry Molina. Mandaron un texto sin una observación, sin texto alterno. Sí. Y evidentemente eso es una tara insalvable, que no puede arreglarse ni enmendarse como si fuera una sastrería. Y eso quedó evidenciado incluso en la última sesión, donde la hermana del señor presidente, que tomó la presidencia del Pleno de la Cámara, le dio la palabra a la colega distinguida Guadalupe Valdés, que trató en un esfuerzo desesperado de presentar un texto alterno, tratando de salvar la situación. ¿Qué ocurrió? Se lo dije yo y se lo dijimos los muchísimos diputados. El mismo derecho que tiene mi colega Guadalupe Valdés de presentar un texto alterno, lo tengo yo. Claro. Y lo tienen los 190 diputados. Y lo tienen los 32 senadores. Si nos vamos a la situación... Puede que no se acabe nunca el debate. No, y sería un caos, porque nosotros lo que estamos discutiendo es una observación del presidente. Doctor Castillo. Nosotros no estamos en una sesión para nosotros presentar nuevamente textos legislativos. Pero la ley no obliga al presidente de la República a presentar un texto Claro alterno. que sí, claro que sí. La Constitución de la República hay que leerla en su contexto. El artículo 102 y 103 establece muy claramente, en el 103, que si pasan 2 legislaturas y nosotros no podemos decidir en la Cámara sobre las observaciones, queda aprobada automáticamente la observación del presidente. ¿Qué pasa? Que no podemos aprobar la observación del presidente, porque el presidente lo que hace en su observación son críticas a varios artículos. Entonces tú no podrías incorporar al Código Penal las críticas del señor presidente. Tiene que incorporar un texto. Y sin embargo dice... Sí, entonces el problema es ese, que esa tara, y le digo, es por no haber usado la consultoría jurídica y porque por ejemplo en el Código Procesal Penal, que el mismo presidente objetó hace 2 meses, él hizo las críticas de los artículos y sometió los textos alternos. Si pasan 2 legislaturas, que dicho sea de paso, esa es otra noticia para ustedes, está casi pasando, que vence el día 13 de enero, y el Senado no conoce las observaciones, entonces quedan incorporadas como ley las observaciones, el texto que el presidente envió. Diputado, ¿por qué? Y lo otro que quiero alertar a la opinión pública, y me da mucha pena porque yo tengo muchos amigos en la Cámara, pero las cosas cuando no se pueden, no se pueden. Quieren inventar con aprobar la observación del presidente. Bueno, ya dijo el vocero que hay consenso para hacerlo. Con mayoría simple. Ah, sí, lo de la mayoría simple. Cuando nosotros hace un mes, señores, todo el mundo sabe que esto es una ley orgánica. Sí. Y hace un mes, cuando votamos casi a unanimidad el código, fue con 2/3 partes. Entonces ahora se quieren inventar de que vamos a tener el 99% del código aprobado con 2/3 partes. Pero este pedacito no. Y este pedacito del aborto con mayoría simple. No, son cosas que te digo, lo ideal era lo que se había acordado, buscarle una salida al presidente que no se sintiera en lo posible, porque yo creo que quienes los metieron en un daño político no fue los seguidores de Leonel Fernández ni sus amigos que hemos criticado eso, sino los que los mal aconsejaron en dar ese paso, por lo menos desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista de sus observaciones, son inaplicables. El presidente dice lo de la violación. Bueno, el que lo oye dice, bueno, resulta, como te digo, en principio, para el que no es abogado, tú dices, bueno, resultaría hasta lógico. ¿Qué pasa? La violación no es una alegación. La violación es un crimen que tú tienes que probar. Y mientras no se prueba, no puede hablar nadie de violación. ¿Qué va a decir una embarazada, cualquier embarazada? Yo quiero abortar porque fui violada. ¿Quién va a hacer la investigación si fue violada o no fue violada? Bueno, lo que pasa es que tampoco es algo que se está creando por primera vez en República Dominicana. Estas condiciones existen en la mayoría de los países
del mundo, incluso algunos que tienen articulado similar al nuestro en la Constitución. El problema es que la Constitución, y yo quiero en esto insistir, yo respeto mucho las posiciones contrarias y soy un amante del debate. El tema de la legalización que existe en muchísimos países se debatió enormemente. Ustedes fueron los testigos de eso hace 4 años, en la reforma constitucional. Y lo que primó, lo que se aceptó, era la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces, si las reglas de juego constitucionales son esas, yo no puedo a través de una ley tratar de irme en contra de lo que dice la Constitución. Que yo le he dicho a los amigos y a las amigas que están en todo su derecho promoviendo la legalización. Y que han entendido que no es incompatible con eso. Que la legalización, vayan a un referéndum. Estamos viviendo en una sociedad democrática. Pidan un referéndum. Ahora hay elecciones en 15 meses. Como se hace en Estados Unidos, con temas fundamentales, pidan que para las elecciones del 16 haya una urna si la gente quiere o no quiere determinado tipo de aborto o la legalización completa, que le dé la fuerza para pedir una modificación a la Constitución de la República. Pero no traten, que es lo que ha pasado con los adversarios, diríamos, en este tema, de usar una ley para irse en contra de la Constitución. Entonces, te digo, el tema de la violación, cuando profundizas, no es la alegación de que una persona fue violada, una mujer fue violada, es probarlo. ¿Y qué tiempo dura? ¿Y qué vamos a suponer los hospitales públicos? Porque esto indica que los hospitales públicos tendrían que hacer legalmente los abortos. Cuando llegue una muchacha y diga, mira, yo fui violada, hágame el aborto, ¿qué va a hacer el médico? El médico no, esa premisa de violación no la puede asumir el médico como un juzgamiento de él. No, y hay una situación, porque tiene que ver con cuestiones jurídicas que tienen que ser probadas previamente. Hay una situación con el tema de la violación, que también una menor de edad, que con la cantidad de embarazos también es una violación. Claro, si a los 13 años tuvo es estupro. Hay una relación ahora, de una menor de 13 años con un adulto es correcto. Es estupro, es automática. Sí, ahora, escúchame, el tema, el segundo supuesto de la malformación. Incompatible con la vida. Nosotros acabamos de ver ahora mismo a una persona, no recuerdo el nombre, fue antes de yo llegar a la Cámara, pero salió en todos los periódicos. A Nick. Que no tenía brazos, no tenía hijos. Escúchame, ¿quién va a juzgar si una persona, el de los síndromes de Down, es decir, los problemas que salen en una sonografía? Es que no es de eso que estamos hablando. No, sí, claro que sí. No. Escúchame, en la observación del presidente establece que cuando haya malformaciones incompatibles con la vida, no tener brazo y no tener pierna, puede interpretar, ¿quién lo va a juzgar? Lo que te quiero, profundizando, ¿quién va a ser el juez de decir, tiene una malformación, vamos a proceder el aborto, y quién no? Eso queda dentro de la subjetividad. La claridad es importante, y sería importante que en cualquier texto que se apruebe, en caso de acogerse a estas observaciones, se indique la vía. Eso sí es muy correcto que ocurra en el código, pero de lo que se está hablando es de incompatibilidad con la vida, o sea, que no pueda vivir fuera del vientre de la madre. No, pero en eso no hay ningún problema. El embarazo ectópico, ¿no? Oye, eso no, lo que yo te quiero decir es que cuando tú estás hablando de la vida, juzgar si puede vivir o no puede vivir es una situación, hay miles de casos. Bueno, si no tiene cerebro no puede vivir. Pero esos son casos extraordinariamente excepcionales. Correcto. Pero si tú abres una válvula de que el médico es el que diga, mira, ese embrión yo creo que tiene estos problemas y va a ser, y la madre quiere abortar, ya tiene la causa, que es precisamente lo que quiere evitarse. Ahora, el tema central que más ha sensibilizado a ustedes las mujeres es el tema de cuando hay una madre en peligro. No solamente a las mujeres. A todo ser racional. Porque, señores, ¿quién puede oponerse en su sano juicio? Salvar a una madre en peligro de que por no hacer un aborto. Eso es un falso debate. Eso es decir que nosotros, casi la unanimidad de los legisladores, nos pusimos en contra de la mujer, y eso no es verdad. ¿Qué hemos dicho? No es verdad que el médico esté en peligro de ser sometido, ni la mujer tampoco.
Y la prueba mayor es que el aborto está prohibido en el Código Penal desde 1884. Estamos hablando de 130 años. Y no hay un solo médico condenado por salvar una madre. Y eso está prohibido igualito. ¿No entiendes que la mujer tiene que tener derecho de decidir? El derecho de decidir, ya la Constitución dijo que no. Pues ahí volvemos al tema. Es un problema de respeto constitucional. Yo respeto mucho la opinión de quienes sustentan eso, de que la mujer diga, aunque no la comparta, yo soy la que decido si vive o si no vive. Sí, esa es una opinión que la tienen muchos países. Pero ya constitucionalmente esa posibilidad fue absolutamente rechazada. Entonces no podemos trastocar el orden constitucional, las reglas de juego, que no son inmutables. Las reglas no son inmutables. La vía es, te digo, una reforma constitucional. No aprovechar una ley adjetiva para querer trastocar esa regla que ya se concluyó hace 4 años. Y ojalá y ustedes busquen los videos. Mi hermano Pelegrín estaba en la Cámara y fue uno de los avances del artículo 37. Todos estos argumentos, todos, con los mismos actores, las iglesias, las organizaciones feministas, pro familia, todo el mundo opinó. Los legisladores de distintos partidos opinaron y al final se resolutó que no se podía dar esa libertad a la mujer para decidir. Entonces no podemos ahora eso violarlo. Tal vez algo cambió en estos 2 años. Yo creo, no, y desde claro que es lo que ha cambiado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y desde ese tiempo incluso. Esa posición que fue derrotada en la Asamblea Nacional, que fue derrotada ahora en la última votación, los grupos que están adversando en este tema fueron donde el presidente. Le dijeron, presidente, usted tiene el liderato suficiente a través de su partido para imponer esto que nosotros no pudimos hacer en la reforma constitucional ni ahora. ¿Qué pasó? Hágalo usted, atento a usted. Eso es lo que ha pasado y ese es el problema. Ok, antes de ir a la pausa, ¿qué pasó en el gobierno con el presidente que no hizo a través del consultor jurídico, que no se asesoró bien por ahí y mandó esas observaciones? Porque hay en el gobierno un área que la preside el ministro Montalvo, que le dio albergue a la corriente que está en la liberalización, en la legalización, en que la mujer decida, esto mismo que estamos hablando. Y convencieron al presidente de que él debe de poner su liderato político a imponer eso, no imponer a sus compañeros de partido del Congreso a desdecirse, porque ahora incluso esto no es un tema, diríamos, de marcha de gobierno, esto es un tema de vida. Ahora está el espectáculo, diríamos, feísimo, de que se le está pidiendo a todos los legisladores del PLDistas que votaron en contra de esa situación, tanto en el Congreso como en la Cámara de Diputados como en el Senado, que se devuelvan por orden superior. Y si ustedes no se devuelven, ustedes enemigos del presidente. Eso no puede ser. Bueno. Eso no es, y eso es lo que denuncia el padre Manuel Ruiz. Señor Castillo. Eso no es, y sobre todo en un tema, escúchame, porque tú me dices, bueno, esto es un tema del gobierno, de presupuesto, o de la marcha del gobierno, que el presidente pueda decirle a sus legisladores, mire, ustedes no me pueden construir a mí. Independientemente de su criterio, a mí hay que apoyarme. No, es querer, y te digo que es lo que más extraña, que Danilo Medina nunca ha sido un hombre en este tipo de situaciones autoritario. Es querer poner, o es esto, o usted está en contra mía. Y obviamente buscar por encima del comité político. Reinaldo Pared, secretario general, y yo creo que la persona más cercana al presidente que hay políticamente en el PLD, ¿qué dijo? Dejen eso a tema de conciencia de los legisladores. Pero no le hicieron caso. La hermana del presidente llegó con una línea clara de imponer el criterio por encima de la cabeza de todo el mundo. Esa es la verdad. Doctor Castillo, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, quisiera que volviéramos sobre otro tema que yo sé que es igual de apasionante con usted, pero que está en una situación bastante complicada, y es el tema Haití. Vamos a la pausa y ya regresamos.
Dios mío. Qué Tú estás más caliente ahora. Otro programa. Eso está más Hay caliente. que hacer el de fuera del aire y el de dentro del Pero aire. eso tenemos que seguir en la próxima pausa. Pero antes, señores, dejamos en el aire el tema Haití. Un tema que sabemos que apasiona a Marina Benicio Castillo y que y a toda su definitivamente familia. Sí. ¿Y al país? A mí me apasiona de manera Y a mí particular también. me preocupa. Se está viviendo una situación bastante complicada y al parecer estos puntos sobre los que se ha avanzado bastante en los últimos meses pudieran verse puestos en peligro a partir de la situación interna que hay en Haití en estos momentos. Vimos renunciar el sábado en la madrugada a el primer ministro, un abanderado de las conversaciones que habíamos tenido, que se habían estado dando entre República Dominicana y Haití, pero además hay una inestabilidad social y política que mortifica a esta parte de la isla. ¿Qué piensa usted? Mira lo que ocurre. A nosotros, particularmente a mí y a mi familia, se nos ha acusado durante mucho tiempo de radicalismo y extremismo cuando analizamos el tema haitiano y las conversaciones que ha venido teniendo el gobierno con el gobierno haitiano. Y nosotros lo único que hemos dicho desde el principio se está probando ahora. ¿Qué dijimos? Señores, en Haití no hay un Estado organizado. Eso es una ficción. Ficción. Haití es un país intervenido por tropas militares norteamericanas, primero y después de la ONU, que tiene un mascarón de proa de un supuesto sistema político cosmético totalmente. Y por lo tanto está imposibilitado de asumir compromisos serios con la República Dominicana. Haití no tiene estabilidad. Martelly lo impuso el gobierno de los Estados Unidos. Eso lo sabe todo el mundo. No hay elecciones. Las elecciones que hacen no vota ni un 1% de su población. No documentan su población precisamente porque uno de los derechos que no se le quiere reconocer al pueblo haitiano en Haití es el derecho democrático a elegir candidatos, a elegir presidente y senadores y diputados. Entonces, para nosotros no es sorpresa, eso está al borde de un gran desorden. La MINUSTAH, las fuerzas de la ONU, los distintos países están al retirarse porque hay presión de todos los gobiernos de salir de Haití. El padre Aristide, que es el cerebro de esta revuelta, está preparando las bases para su retorno al poder, sea personalmente o a través de otro de sus seguidores. Bueno, ya lo hizo, los presos políticos estarían... Y lamentablemente eso va a lo que ha sido su constante histórica, a un desastre, donde Estados Unidos tendrá de nuevo en su momento que volver a entrar con tropas norteamericanas e imponer lo que ellos quieran. La salida de la ahora es un bien, fracaso para ahora ellos. bien, ¿quiénes quedamos de ridículo? Nosotros, los que hemos estado de tontos útiles, entendiendo que estamos negociando con un Estado organizado, firmando documentos que ya a esta hora que la MUD denunció ya tiene que estar en el zafacón. Eso no sirve. Con el agravante de que los opositores, el padre Aristide, tiene una línea antidominicana totalmente abierta e históricamente de contradicción con la República Dominicana, que es el que estamos moviendo todo esto. Entonces, la situación es muy compleja. ¿Qué yo pedí ayer? Y reitero hoy en este programa. La crisis política haitiana obliga a que las Fuerzas Armadas y el gobierno decidan reforzar la frontera de la República Dominicana con Haití, cosa que no se ha hecho, porque hay un miedo a hablar de esto. El gobierno se siente tembloroso. Y la Cancillería, cada vez que se habla del tema, y ni siquiera para proteger nuestra frontera, porque aquí hicimos un acuerdo nacional de legalizar y de regularizar a todos los haitianos ilegales que están aquí, cosa que todo el mundo aceptó. Bueno, bajo algunos criterios. Bueno, para lo que fuera. El millón de haitianos que estaba aquí en los últimos 20 o 30 años, bueno, vamos, pero con la puerta, que es la frontera, tomando las medidas para que no entraran sumas adicionales. ¿Qué ha pasado? Haití usó este diálogo, cogiéndonos de tontos para no decir otra cosa. ¿Pero para qué? Para invadirnos sin ningún problema.
Porque mientras está sentado con Gustavo Montalvo, nos están invadiendo y el gobierno inhibido de tomar ninguna medida de protección. Pero ¿cuál es el miedo de tomar una medida? El miedo es te entiendo. Porque hay evidentemente la presión internacional, se le tiene el chantaje a que Haití ha ejercido históricamente sobre acusaciones de racismo en la República Dominicana, acusaciones de apartheid, ha inhibido evidentemente al presidente Medina de tomar las medidas básicas de protección de la frontera. Fíjate que ustedes hacen un reportaje CDN, yo les invito, vayan a las 5 provincias de la frontera. Lo que está pasando no tiene nada que ver con la inmigración ancestral que ha habido de haitianos, es una invasión. Es lo mismo que pasó con la frontera de Estados Unidos. No, es una invasión. ¿Por qué? Pues yo a Haití no lo culpo. Si yo fuera haitiano, yo digo, yo estuviera aquí. Claro. Porque si tienen la frontera abierta, si hay una prohibición por decreto de 0 deportación y pueden venir sin ningún tipo de problema, es lógico, lo estamos llamando a que vengan. Yo quiero hacer una pregunta práctica. República Dominicana tiene un tema frente a la comunidad internacional con todas sus medidas, las que tome con respecto a Haití. Tiene una realidad comercial con un país al que le vende productos. ¿Qué alternativa hay a sentarse en la mesa y negociar y tratar de formalizar toda esta relación? Yo estoy de acuerdo con todos los esfuerzos serios de intercambios comerciales, siempre y cuando esta no sea la excusa para dejarnos invadir. Porque ahí es que está la trampa y ahí es que Haití no ha sacado la milla. Es que hay que hablar. Escúchame, oye, yo estoy de acuerdo con todo el intercambio, con todo lo que sea intercambio de los países y con los esfuerzos, te digo, de regularización de los que están aquí. Pero tú no me puedes usar eso para inhibirme como Estado a yo proteger a mi nación. En cuanto a, claro a que somos el país único en el mundo, María Isabel, el único que hoy tiene fronteras donde entra todo el que le da la gana. El único país que tiene prohibición de deportación de ilegales por decreto. No hay un solo país en el mundo que esté haciendo eso, menos la República Dominicana. Una suspensión muy parecida a la que acaba de decidir Barack Obama en Estados Unidos. No, jamás en la vida. Jamás en la vida. Barack Obama, en el momento que está adoptando eso, las medidas en la frontera de protección se han triplicado, porque es lógico, el mismo razonamiento. Si Barack Obama mete esa medida y floja la vigilancia con México, se le muda a México. ¿Y por qué se Oye, y el problema ya no serían 10 millones de los que están aquí adentro, sino 10 millones más. Es exactamente lo mismo que está pasando aquí. Pero esa frontera es un negocio. No se floja solamente por incapacidad de las Fuerzas Armadas. Pero el negocio hay que enfrentarlo. Nosotros no podemos quedarnos, que hay negocio. No, pero vamos a enfrentar el negocio. Claro. ¿Quiénes son? Son los militares, vamos a sancionar militares. Claro. Son empresarios, vamos a sancionarlos, pero no. Al gobierno no hay quien le hable de protección de la frontera. Si seguimos así, diputado, ¿qué va a pasar? Bueno, yo se lo escribí a Ban Ki-moon. Una realidad trágica, porque llegará un momento del gobierno mantener la actitud de dejarnos invadir sin problema, que va a pasar lo que nunca debe pasar, que la población dominicana es la que va a reaccionar, y eso va a traer una tragedia en este país, y se lo estamos diciendo. Y yo se lo escribí a Ban Ki-moon, escrito, y le dije, este país está tranquilo, este país es amoroso, solidario, ha acogido más de 1 millón de haitianos aquí sin ningún problema. Pero si ustedes forzan una emigración masiva como política de Estado, que es lo que está pasando de allá para acá, ustedes van a crear una confrontación entre poblaciones. Porque déjame decirte algo, esto no es un problema nada más de soberanía, esto es un problema económico de los pobres dominicanos. ¿Tuvo alguna respuesta a esa carta? No tuvo respuesta. No, porque la ONU quiere salir de Haití. Señores, porque cada país juega sus propios intereses. ¿Cuál es el dolor de cabeza de América ahora mismo de la ONU? Haití. ¿Y cuál es la válvula de escape que ellos ven de descompresionar la situación haitiana? La República Dominicana. Ellos no quieren haitianos en Miami, no quieren haitianos en Canadá, no quieren haitianos en Europa. Donde lo quieren es la República Dominicana. Y a nosotros somos lo que nos toca defendernos
sin racismo, sin persecución, respetando los derechos humanos, pero respetando nuestro derecho a decir a la inmigración queremos controlar este desorden. Doctor Castillo, ¿sobre qué base se podría comenzar a hablar de economía si el tema migratorio no estaba envuelto? No hay ninguna posibilidad. Yo oigo a veces a algunos amigos del gobierno hablando de sacar gente de la pobreza. ¿Y tú crees que aquí puede sacarse a alguien de la pobreza, entrando cientos de miles de haitianos en la más extrema pobreza, enfermos? ¿Tú crees que tú puedes mejorar la salud del pueblo dominicano? Pero me refiero a conversaciones bilaterales en el aspecto económico sin tratar el tema migratorio, porque eso era uno de los aspectos que estaba trancando. Pero mire este caso, ahora hace una semana, 2 semanas, se habían hablado de acuerdos de grandes proyectos binacionales. Claro, fronterizos. Fronterizo con el señor Lamu y qué. Impulsados por él. Y, Claro. y qué pasó? Lo que le dijimos, amigos nuestros, muy amigos nuestros, empresarios que vieron eso, como digo, el problema es que no hay la más mínima seguridad jurídica para hacer un negocio que es a largo plazo, porque tú no vas... Él era la garantía. Él era la garantía. Tú no puedes meter dinero en un asunto para que te llame, mira, una turba volcó a Lamu o lo quemó en la plaza pública. Ay, mi madre. Como, bueno, pero Aristide quemaba a sus opositores. Sí. En el parque, ustedes se lo olvidó, búscate ese video, y decía que la carne humana quemada, el olor a la carne humana purificaba. Eso es el que está en Haití en su casa dirigiendo esto. Eso es de la época de la Inquisición. Sí, pero eso fue hace 20 años. Fue para Aristide. Yo quiero hacer una pregunta que podría parecer ingenua, y tal vez lo es. Con tantas diferencias conceptuales, ideológicas y de criterio que tiene la Fuerza Nacional Progresista con el actual gobierno, ¿por qué siguen aliados? Mira, nosotros esto que tenemos lo ganamos un espacio político en el gobierno con nuestro trabajo político y electoral. Danilo Medina firmó un pacto con nosotros, donde estos temas, ese del aborto está firmado, el respeto a la vida del artículo 37, el tema de la soberanía está firmado. Pero escúchame, lo que tiene la Fuerza Nacional Progresista no es un regalo de Danilo Medina a la Fuerza Nacional Progresista. Nosotros estamos en un gobierno de coalición y Danilo Medina ha respetado hasta ahora nuestra independencia de criterio. Nosotros estamos jugando nuestro papel coherente con lo que ha sido nuestra política en los últimos 30 años. Pellegrini, mi hermano, está en ministro de Energía y mira, está rindiendo un servicio al país. Yo estoy en el Congreso defendiendo las posiciones que siempre hemos defendido. Mi padre en la situación de ética gubernamental y asesor antidroga del presidente. Ahora, eso no significa que nosotros vamos a hipotecar nuestros principios y nuestro discurso. Lo estamos haciendo dentro del gobierno de coalición, ejerciendo perfectamente nuestro derecho. Y si el presidente ha aceptado esa independencia, nosotros no tenemos ningún tipo de situación, pero nadie nos va a callar. Pero desde el punto de vista de ustedes, ¿no parece lógico tener un aliado tan contrario a sus ideas? Yo no creo que sea tan contrario a las ideas, porque las ideas, ¿dónde está la diferencia de nosotros ahora mismo con el gobierno? Vamos a puntualizarla. En los grandes el tema de Haití, dos temas fundamentales, el tema de Haití, de la soberanía nacional, y el tema de la protección a la vida. Son dos grandes temas. Bueno, no. La marcha del gobierno tiene muchísimos temas. Estos son dos temas centrales. ¿Quién se ha desviado de lo pactado? Espérate, no somos nosotros en estos temas. Nosotros estamos coherentes y somos parte de un gobierno. Ahí no hay ningún tipo de situación. Y te digo, el presidente ha sido en eso democrático en el sentido de tener aliados políticos que no comparten con respeto siempre, porque me une a mí en lo personal, que yo fui que trabajé más cerca de él en la campaña y que fui el que hizo esa alianza fundamentalmente. Nos une una amistad y un respeto, es que estas diferencias que son de orden, diríamos, constitucional y legal, poderles poner siempre con mucho respeto. ¿Con todo esto estaría de acuerdo con una posible reelección del presidente? Es que la Constitución de la República prohíbe la reelección. Y hemos dicho, tal y como lo dijimos con Leonel Fernández, mi padre ha sido coherente. La única manera de reformar la Constitución
es consultándole al pueblo dominicano en un referéndum. Si Danilo Medina, cosa que yo descarto, repite la historia de Hipólito Mejía, yo creo que sería su acabose a nivel histórico. Entrar al Congreso a imponer una reelección a base de dinero, a base de papeleta, no termina bien. No importa lo que le digan los numeritos de hoy, el que hace eso aquí se hunde. Ese es mi criterio. Ahora, si él se mete en eso y quiere, y tiene la popularidad, y hace un referéndum consultivo para que la gente diga que sí, que se quiere quedar, entonces moralmente ya habría una fuerza diferente para una reforma constitucional. Bueno, señores, se acabó el tiempo. Gracias, diputado. El tiempo, no los temas. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, un honor. Vamos ahora a una pausa y enseguida volvemos.